Jamás pensé que a mis 68 años estaría haciéndome el muerto en una cama de hospital, nomás para escuchar a mi propio hijo susurrarme: «Ya valiste, viejo», mientras me desconectaba el oxígeno con sus propias manitas para quedarse con la lana. Pero espérense, antes de seguir, déjenme presentarme. Me llamo Calixto Elizondo Alcocer Vallarta, y lo que les voy a contar le dio un giro de 180 grados a mi manera de pensar sobre la familia, la lealtad y el verdadero valor de la gente que uno cree conocer. Durante 68 años, construí una vida que creía sólida, una empresa próspera, Construcciones Alcocer, que levanté ladrillo por ladrillo desde mis 25, una esposa maravillosa, Linares, que ha sido mi compañera fiel durante 4 décadas, y 2 hijos que creía eran mi mayor orgullo. Ibarra, mi hija de 39. Siempre fue muy echada para adelante, una verdadera trabajadora. Desde joven mostró un carácter fuerte y principios sólidos. Se fue a Barcelona hace 15 años a hacerla de arquitecta, visitándonos como relojito cada mes y siempre al tanto de nosotros. Jamás me pidió un varo prestado ni mostró mucho interés en los negocios familiares. Portillo, por el contrario, siempre fue otro rollo. A sus 42 años, casado con Claudio desde hace 10, nunca logró asentarse profesionalmente. Trabajó de vez en cuando en la empresa familiar, pero sin mucho compromiso ni responsabilidad. Sus constantes cambios de trabajo y proyectos fallidos me preocupaban, aunque siempre le justificaba, pensando que algún día maduraría. El 10 de marzo de 2024, ingresé al Hospital Universitario La Paz con una neumonía bien canija. Los médicos explicaron que mi edad complicaba el cuadro, requiriendo hospitalización prolongada y oxígeno suplementario continuo. Durante los primeros días, tanto Portillo como Claudio mostraron una preocupación genuina, visitándome a diario y ofreciendo ayuda constante. Sin embargo, algo comenzó a mosquearme. Las preguntas de Portillo se volvieron extrañamente específicas e insistentes. No preguntaba tanto por mi salud como por documentos, contraseñas bancarias, ubicación de papeles importantes y detalles sobre mi testamento. «Apá, ¿dónde guardas los documentos del banco? ¿Tienes actualizado el testamento? ¿Quién tiene las claves de la empresa?», preguntaba. Inicialmente interpreté estas preguntas como una preocupación filial natural ante mi estado delicado. Pensé que quería estar preparado para ayudar en caso de emergencia. Incluso me conmoví al ver a mi hijo aparentemente tan involucrado y responsable por primera vez en años. Pero había algo en su tono, en la insistencia, en la manera como sus ojos se iluminaban cuando yo mencionaba cifras o documentos importantes. Claudio también participaba activamente en estas conversaciones, tomando notas mentales de cada detalle que yo compartía. Sus miradas cómplices, cuando pensaban que yo no los observaba, comenzaron a generarme una sensación extraña en el estómago. El doctor Cipriano Bustos Berriozábal, mi médico tratante, era optimista respecto a mi recuperación, pero enfatizaba la importancia del descanso absoluto y el oxígeno continuo. «Don Calixto, su organismo está respondiendo bien al tratamiento, pero debe evitar cualquier estrés o sobresalto. El oxígeno es vital para su recuperación completa», me explicaba durante sus rondas matutinas. Durante esos primeros días, mientras permanecía conectado al equipo de oxígeno, comencé a observar más detenidamente el comportamiento de quienes me rodeaban. Linares, mi esposa, mostraba una genuina preocupación maternal, trayéndome comida casera y manteniéndome informado sobre asuntos menores de casa. Sus lágrimas cuando los médicos explicaban mi estado eran auténticas, nacían del corazón. Ibarra llamaba desde Barcelona 3 veces al día, siempre preguntando por detalles médicos específicos y ofreciendo viajar de inmediato si era necesario. «Apá, ¿cómo están tus niveles de oxígeno? ¿Los médicos han cambiado el tratamiento? ¿Puedo tomar el primer vuelo mañana?», me decía con la voz quebrada por la distancia y la preocupación. Portillo y Claudio, en cambio, parecían más interesados en aspectos materiales que en mi bienestar real. Sus conversaciones derivaban sistemáticamente hacia temas financieros, propiedades y futuro de la empresa. Cuando mencionaban mi salud, sonaba ensayado, artificial, como cumpliendo un protocolo social más que expresando sentimientos genuinos.
El cuarto día de hospitalización, algo cambió definitivamente mi perspectiva. La madrugada del 14 de marzo cambió mi vida para siempre. Eran aproximadamente las 3:15 de la mañana cuando escuché pasos sigilosos acercándose a mi habitación. Los sedantes que me habían administrado para ayudarme a descansar me mantenían en un estado de somnolencia, pero mi mente permanecía parcialmente alerta. Reconocí inmediatamente la silueta de Portillo, entrando cautelosamente por la puerta entreabierta. Se movía con una precisión calculada, como si hubiera ensayado cada movimiento previamente. La luz tenue del pasillo creaba sombras inquietantes en su rostro, revelando una expresión que jamás había visto en mi hijo, fría, determinada, completamente desprovista de cualquier rastro de amor filial. Mi instinto de supervivencia se activó al instante. Algo en su comportamiento me alertó de un peligro inminente. Decidí mantener los ojos cerrados y controlar mi respiración, simulando estar profundamente sedado. Era una decisión que me salvaría la vida. Portillo se acercó lentamente a mi cama, deteniéndose junto al equipo de oxígeno que me mantenía estable. Durante varios segundos permaneció inmóvil, aparentemente verificando que yo estuviera completamente inconsciente. Pude sentir su respiración nerviosa, el temblor imperceptible de sus manos, la tensión que emanaba de todo su cuerpo. Lo que sucedió después superó mis peores pesadillas. Con movimientos deliberados y calculados, comenzó a manipular el tubo de oxígeno conectado a mi nariz. Primero aflojó ligeramente la conexión, como probando la resistencia del sistema. Luego, con una determinación que me heló la sangre, desconectó completamente el suministro de oxígeno. En ese momento, inclinándose hacia mi oído, susurró las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Ya valiste, viejo. Ya es hora de que descanses para siempre y nos dejes vivir en paz. El shock inicial casi me hace reaccionar involuntariamente, pero logré mantener el autocontrol absoluto. Mi corazón latía desenfrenadamente, pero continué fingiendo estar inconsciente mientras escuchaba cada palabra que salía de la boca de mi propio hijo. Claudio tenía razón. Continuó hablando en voz baja, creyendo que yo no podía escucharlo. Llevamos años esperando que tomes la decisión de jubilarte y transferirnos la empresa, pero tu terquedad nos está arruinando. Los bancos ya no esperarán más, papá. Hemos contraído compromisos pensando en la herencia y ahora necesitamos liquidez inmediata. Sus palabras revelaban una planificación macabra que me dejó completamente devastado. No era un impulso momentáneo o una decisión desesperada. Era un plan cuidadosamente elaborado entre él y su esposa para eliminarme y apropiarse de todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. Construcciones Alcocer vale fácilmente 2.5 millones de euros en el mercado actual. Continuó su monólogo siniestro. Con esa cantidad podemos saldar las deudas del apartamento en Marbella, los préstamos personales que pedimos el año pasado, y todavía nos sobraría dinero suficiente para vivir cómodamente sin trabajar durante varios años. La magnitud de su traición me golpeó como un martillo. No solamente estaba intentando asesinarme, sino que además había estado utilizando mi empresa como garantía para contraer deudas personales, sin mi conocimiento ni autorización. La confianza que había depositado en él durante años había sido sistemáticamente traicionada. Ibarra nunca se enterará de nada, prosiguió con una frialdad que me aterrorizó. Vive demasiado lejos y siempre ha estado desconectada de los negocios familiares. Para cuando regrese de Barcelona para el funeral, ya habremos legalizado la transferencia de propiedades. Claudio ya consultó con su primo abogado sobre los trámites de sucesión express. Cada palabra era una puñalada directa a mi corazón paterno. El hijo que había criado, educado y amado incondicionalmente durante 4 décadas, estaba planeando mi muerte con la misma naturalidad que se planifica un viaje de vacaciones. Durante aproximadamente 10 minutos, permanecí sin oxígeno suplementario, sintiendo cómo mi organismo comenzaba a experimentar las primeras señales de privación. Mi entrenamiento mental desarrollado durante años de decisiones empresariales bajo presión me permitió mantener la calma exterior mientras internamente luchaba contra el pánico y la necesidad desesperada de respirar profundamente. Portillo continuaba hablando, aparentemente satisfecho con el progreso de su plan diabólico. Mañana por la mañana, cuando las enfermeras descubran que el equipo se desconectó accidentalmente durante la noche, será demasiado tarde. A tu edad y con la neumonía, nadie sospechará nada extraño.
será catalogado como una fatalidad médica natural. La precisión de su planificación me demostró que este no era un plan improvisado. Habían estudiado cuidadosamente mi condición médica, los protocolos hospitalarios, las rutinas del personal de enfermería, y habían calculado exactamente cómo ejecutar el crimen perfecto sin despertar sospechas. En ese momento crítico, cuando comenzaba a sentir mareos por la falta de oxígeno, escuché pasos aproximándose por el corredor del hospital. Los pasos que se acercaban por el corredor se intensificaron rápidamente. Portillo entró en pánico al darse cuenta de que alguien se dirigía directamente hacia mi habitación a esas horas de la madrugada. Con movimientos torpes y desesperados, intentó reconectar apresuradamente el tubo de oxígeno, pero su nerviosismo lo traicionó. La puerta se abrió completamente, y la luz del pasillo iluminó toda la escena. Era Laia Ugalde Manrique, la enfermera jefe del turno nocturno, una mujer de 45 años con más de 20 años de experiencia hospitalaria. Su mirada profesional y entrenada captó inmediatamente que algo no cuadraba en la situación. «¿Qué está haciendo aquí a estas horas, señor Alcocer?», preguntó Laia con tono firme, pero cortés, dirigiéndose a Portillo mientras encendía las luces de la habitación. Sus ojos se posaron inmediatamente en el equipo de oxígeno, notando que las conexiones no estaban en su posición habitual. Portillo tartamudeó visiblemente nervioso, buscando desesperadamente una explicación convincente. Vine a comprobar cómo estaba mi papá. Me pareció que respiraba con dificultad y noté que el tubo del oxígeno estaba un poco flojo. Solo intentaba asegurarlo mejor. Laia se acercó al equipo médico con ojo de águila, revisando cada conexión como quien ya ha visto de todo en este mundo. «Qué raro, señor Alcocer. Yo misma revisé este aparato hace menos de 2 horas, en mi ronda de la 1:30, y todo estaba bien conectado y jalando al 100. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo». Portillo trataba de hacerse el interesante, pero le empezaron a salir gotitas de sudor en la frente. A lo mejor se aflojó solito. Ya sabe cómo son estas cosas de hospital. A veces las conexiones se mueven. Yo, mientras tanto, seguía haciéndome el dormido. Pero por dentro, mi cabeza era un torbellino, tratando de entender todo lo que había oído. Laia era mi salvación en ese momento, pero también sabía que tenía que jugar mis cartas con cuidado para que Portillo no se diera cuenta de que sabía sus intenciones. Laia sacó su lamparita y me revisó los signos vitales, checando mi pulso, temperatura y el oxígeno, en la sangre en la maquinita. Los números del señor Vallarta están un poquito raros en los últimos minutos. El oxígeno bajó tantito, pero ya se está estabilizando otra vez. ¿Y eso es normal?, preguntó Portillo, tratando de sonar preocupado, pero no pudo disimular que estaba nervioso. Con pacientes de la edad de su padre y con lo que tiene, cualquier falla en el oxígeno puede ser peligrosa, explicó Laia mientras escribía todo en su tablet. Por eso tenemos reglas bien estrictas y revisamos a los pacientes cada 2 horas. Yo veía cómo Laia anotaba todo con pelos y señales. La hora exacta, cómo estaba el aparato, que Portillo estaba ahí, y que mis signos vitales no andaban bien. Su profesionalismo me tranquilizó un poco, sabiendo que estaba dejando una constancia de lo que había pasado. Señor Alcocer, le agradezco su preocupación por su padre, pero le recuerdo que para venir a visitarlo fuera de horario, tiene que pedir permiso al doctor. Siguió Laia, pero con tacto. Además, solo el personal capacitado puede tocar los aparatos médicos. Portillo asintió como perrito regañado, pero se le notaba la frustración y el enojo en la cara. Su plan perfecto se había ido al caño, y ahora tenía que irse con las manos vacías. Claro, enfermera, solo me preocupaba por mi papá. ¿Está segura de que está bien ahora?, preguntó, tratando de sonsacarle algo sobre cómo estaba yo en realidad. El señor Vallarta está respondiendo bien al tratamiento. Sus signos vitales ya están normales, y el oxígeno está jalando bien, respondió Laia mientras le daba una última checada al equipo. Le sugiero que regrese en el horario de visitas, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Después de que Portillo se fue de mala gana, Laia se quedó un rato más en el cuarto, revisando todo el equipo de monitoreo de arriba a abajo. Su experiencia le decía que tenía que confiar en su instinto.
Y algo en todo ese asunto no le había gustado nada. Ya que se aseguró de que estábamos solos, abrí los ojos poquito y le susurré: «Enfermera Laya». Ella se acercó de volada, sorprendida de que estuviera despierto. «Señor Vallarta, ¿cómo se siente? ¿Estaba despierto cuando vino su hijo?» Lo escuché todo, le confesé casi sin voz. «Necesito hacer una llamada urgente, pero nadie puede saberlo. Es cuestión de vida o muerte». Laya me miró seria, entendiendo que lo que le decía era muy importante. Su experiencia en el hospital le había enseñado a reconocer problemas familiares, y mi tono le confirmó que algo muy gacho estaba pasando. «¿Qué necesita que haga, señor Vallarta?», preguntó con toda la discreción del mundo. «Mi celular está en el cajón de la mesita. Necesito hablar con mi abogado Tiago Oliver Ximénez. Es importantísimo que hable con él antes de que mi hijo regrese mañana». Laya sacó mi teléfono con cuidado y me ayudó a hacer la llamada. Eran las 4:20 de la madrugada. Pero Tiago era un amigo de confianza desde hacía más de 20 años, y sabía que me echaría la mano en una emergencia. No importaba la hora. «Calixto, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», respondió Tiago con voz preocupada después del tercer timbrazo. «Tiago, necesito verte urgentemente en el hospital. Es una emergencia legal y personal que no puedo explicar por teléfono. ¿Puedes venir ahora mismo?». «Claro, Calixto. Ahí estoy en 40 minutos máximo. ¿Necesitas que lleve algún papel? Trae todo lo relacionado con mi testamento actual y los documentos de la empresa. Vamos a hacer cambios ahorita mismo». Tiago llegó al hospital a las 5:10 de la madrugada, vestido con traje y con su maletín de cuero negro. Laya había hecho magia para que lo dejaran entrar, diciéndole al guardia que era un doctor especialista que venía a verme por una emergencia familiar. El plan funcionó de maravilla. En hospitales como La Paz, las consultas médicas de emergencia a cualquier hora son cosa de todos los días, sobre todo con pacientes mayores con problemas para respirar. Tiago hasta se había puesto una bata blanca para que no hubiera duda. «Calixto, explícame qué pasó», me dijo Tiago ya que Laya nos dejó solos, cerrando la puerta y vigilando desde afuera. Le conté todo lo que había pasado. Cómo Portillo entró a escondidas, cómo me desconectó el oxígeno, lo que me dijo de sus planes con Claudio, las deudas que había hecho usando mi empresa sin permiso, y lo frío que había sido al planear mi asesinato para salir de sus problemas económicos. Tiago escuchó cada palabra con cara de pocos amigos, anotando todo en su libreta. Su experiencia como abogado de familia y herencias le ayudó a entender la gravedad de la situación. «Calixto, esto es intento de homicidio con premeditación», me dijo muy serio. «Pero antes de hacer nada, tenemos que proteger tus bienes. Si Portillo usó la empresa para pedir dinero prestado, pueden embargar todo en cualquier momento. Por eso te llamé, Tiago. Necesito cambiar mi testamento ahorita mismo. Portillo no se va a llevar ni un centavo de lo que tengo, y Ibarra se va a quedar con todo, incluyendo la empresa». Tiago abrió su maletín y sacó documentos y su laptop. «Aquí tengo tu testamento actual, con fecha de septiembre de 2021, donde divides todo entre Portillo y Ibarra. ¿Estás seguro de que quieres quitarlo por completo? No hay vuelta atrás». «Completamente seguro», le respondí sin dudarlo. «Un hijo que trata de matar a su padre por dinero no merece nada de lo que he construido. Ibarra siempre ha sido íntegra, independiente y con buenos valores. Ella será la única que herede». Durante la siguiente hora, Tiago escribió el Nuevo Testamento con todo el rigor de la ley. El documento decía que Ibarra Alcocer Vallarta recibiría el 100% de Construcciones Alcocer. Todas las propiedades, cuentas bancarias, inversiones y todo lo que valía mi patrimonio personal. También pusimos cláusulas para que no fueran válidas las deudas que Portillo había hecho usando mi nombre, mi empresa o mis propiedades. Estas protecciones eran importantes para que sus acreedores no pudieran quitarme nada. «También tenemos que hablar con Linares para investigar todo el movimiento de dinero», sugirió Tiago. «Hay que saber qué deudas hizo Portillo y con qué bancos o prestamistas. Linares tiene acceso a los archivos de la casa y sabe dónde están los papeles importantes. Ella puede revisar los estados de cuenta, contratos y todo lo que Portillo haya firmado a mis espaldas», le dije. Llamamos a Linares desde mi celular.
Aunque eran las 6:30 de la mañana, contestó de volada, preocupada por mi salud. Calixto, ¿cómo te sientes, mi amor? ¿Pasó algo malo en la noche? Preguntó con una ternura que nada que ver con las intenciones de matarme que tenía nuestro hijo. Linares, necesito que hagas algo muy importante. Vete ahorita mismo al estudio y revisa todos los papeles del banco de los últimos 2 años. Busca cualquier cosa que tenga la firma de Portillo, sobre todo préstamos, avales o garantías donde estén nuestras propiedades. Algo gacho pasó, Calixto. Te oyes muy tenso, me dijo mi esposa, que me conoce como la palma de su mano. Te explico todo cuando vengas al hospital, pero es importante que traigas todo lo que encuentres. Tiago está aquí conmigo, y estamos viendo un asunto legal urgente de la empresa. Linares, siempre eficiente, dijo que estaría en el hospital antes de las 9 con todos los papeles. Su lealtad de tantos años contrastaba mucho con la traición de nuestro hijo. Mientras esperábamos, Tiago y yo planeamos lo que íbamos a hacer. Era importante no decirle nada a nadie de nuestros movimientos, hasta que cambiáramos todos los papeles de mis bienes y tuviéramos pruebas de lo que había hecho Portillo. Calixto, cuando firmemos el Nuevo Testamento, se va a registrar automáticamente, explicó Tiago, pero también te recomiendo que hagamos una declaración jurada de lo que pasó esta madrugada, por si tenemos que denunciarlo. ¿Crees que deberíamos llamar a la policía ahorita?, pregunté, sintiendo todavía el dolor de padre, a pesar de todo. Primero aseguramos tus bienes y juntamos todas las pruebas de lo que hizo, luego vemos si lo denunciamos por intento de homicidio. La enfermera Laya va a ser un testigo clave, porque ella vio todo y anotó lo que pasaba con tu equipo. A las 7:45 de la mañana firmé el Nuevo Testamento con Tiago como testigo. El documento quedó registrado oficialmente, diciendo que Ibarra era la única que heredaba todo, y que Portillo no se llevaba nada. Laya regresó para decirnos que en 15 minutos empezaba el turno de la mañana, así que teníamos que terminar nuestra reunión secreta antes de que llegara el nuevo personal. Tiago, este documento es secreto hasta que decidamos cuándo decirlo, le dije mientras guardaba una copia en el cajón de mi mesita, escondida entre mis cosas. Entendido, Calixto, no le diré nada a nadie hasta que tú me digas. ¿Quieres que le hable a Ibarra para contarle lo que pasó? Todavía no. Prefiero hablar con ella cuando venga a verme. Ibarra merece escuchar la verdad de mi boca, no por alguien más. Tiago salió del hospital haciéndose pasar por doctor, llevándose todos los papeles originales a su oficina. Yo me quedé en la cama, haciéndome el dormido, pero por dentro sentía muchas cosas, alivio, tristeza y mucha determinación. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria para proteger mi dignidad y lo que había ganado con mi trabajo. A las 8:50 de la mañana, Linares llegó al hospital con una carpeta llena de papeles. Se veía preocupada y confundida, queriendo saber por qué le había pedido que revisara los papeles del banco tan temprano. Calixto, encontré cosas raras en el estudio, me dijo mientras se sentaba junto a mi cama y abría la carpeta con cara seria. Hay documentos que nunca había visto y algunos son recientes. Laya, que se había convertido en nuestra cómplice, se aseguró de que estuviéramos solos, cerrando la puerta y poniendo un letrero que decía: «No molestar. Consulta médica en proceso». Linares empezó a mostrarme todos los papeles sospechosos que había encontrado. El primero me dejó helado. Era un contrato de préstamo personal por 85,000 euros, con fecha de enero de 2024, firmado por Portillo Alcocer Vallarta, usando como garantía su futura herencia de la empresa familiar. «¿Tú autorizaste esto, Calixto?», preguntó Linares sin poder creerlo. Jamás había visto este papel, le respondí, sintiendo cómo me hervía la sangre. Portillo usó mi empresa sin que yo supiera ni lo autorizara. Eso es un fraude. El segundo documento era peor. Una solicitud de hipoteca por 125,000 euros sobre nuestro apartamento en Marbella, hecha por Portillo y Claudio en febrero, poniendo como aval a Calixto Elizondo Alcocer Vallarta. Mi firma era falsa. Linares, compara esta firma con la mía en cualquier papel oficial. Le pedí, señalando la falsificación. Se ve a leguas que no es mi firma. Seguimos revisando los papeles,
Había recibos de pagos a prestamistas, facturas de cosas de lujo compradas a crédito, y hasta un contrato para vender el apartamento en Marbella por 380.000 euros, diciendo que se completaría la venta cuando les dieran la herencia. Calixto, según estos papeles, Portillo y Claudio deben más de 180.000 euros en los últimos 6 meses, calculó Linares, y todo está respaldado por propiedades que todavía son nuestras. La traición me dejó sin palabras. No solo habían planeado matarme, sino que habían estado saqueando mis bienes durante meses, falsificando mi firma y comprometiendo propiedades sin mi permiso. En ese momento, el doctor Cipriano Bustos entró para hacer su ronda. Su cara cambió al ver los papeles tirados en mi cama y lo tenso que estaba el ambiente. «Buenos días, señor Vallarta. ¿Cómo se siente hoy? Veo que tiene visita temprano», comentó mientras revisaba mi historial en su tablet. «Doctor Bustos, necesito decirle algo importante», le dije, hablando en serio para que me pusiera atención. «La enfermera Laya vio algo raro en mi cuarto esta madrugada. ¿Puede hablar con ella para que le cuente?» El doctor asintió y llamó a Laya por el intercomunicador. Ella llegó en unos minutos con su reporte de la noche. «Doctor, registré una anomalía como a las 3:30 de la madrugada», explicó Laya con toda la seriedad del mundo. «El hijo del paciente estaba tocando el equipo de oxígeno sin permiso. Cuando llegué, el tubo estaba desconectado y el oxígeno del señor Vallarta había bajado mucho». El doctor Bustos arrugó la frente al leer el reporte de Laya. «Esto es muy grave, señor Vallarta. Si alguien quita el oxígeno sin permiso, puede ser fatal para un paciente como usted. Doctor, por esta situación y por seguridad, pido que pongan cámaras en mi cuarto», le dije directamente. «Tengo miedo de que vuelva a pasar algo así». El doctor pensó un poco. «Es raro pedir eso, señor Vallarta, pero con lo que dice la enfermera Laya, puedo poner cámaras de seguridad como precaución». «Se lo agradecería mucho, doctor. Estar tranquilo es importante para que me recupere. Y estos incidentes me están estresando», insistí. «Está bien, le hablaré a seguridad para que pongan cámaras antes del mediodía. Las cámaras grabarán todo lo que pase en su cuarto las 24 horas». Ya que el doctor Bustos se fue a coordinar la instalación de las cámaras, Linares y yo seguimos revisando los papeles fraudulentos. Cada papel era una nueva prueba de la traición que habían estado haciendo a mis espaldas. «Calixto, hay algo más que tengo que enseñarte», dijo Linares, sacando un sobre del fondo de la carpeta, con cara de pocos amigos. Lo encontré escondido detrás de otros papeles en el cajón. Abrí el sobre y vi fotos de nuestras propiedades más valiosas: la casa, el apartamento de Marbella, la oficina de construcciones Alcocer y terrenos. Cada foto tenía notas con precios y fechas de venta. «Linares, esto demuestra que estaban vendiendo todo», dije, revisando cada foto. «No era un plan improvisado. Llevan mucho tiempo preparando esto». Las pruebas mostraban que Portillo y Claudio no solo habían planeado matarme, sino que habían estado planeando cómo quedarse con todo lo que tenía. «¿Qué hacemos ahora, Calixto?», preguntó Linares, con lágrimas en los ojos, muy afectada por la traición de nuestro hijo. «Ahora esperamos», respondí con frialdad. «Las cámaras estarán instaladas antes del mediodía, y sé que Portillo regresará para terminar lo que empezó anoche. Esta vez tendremos pruebas de lo que quiere hacer». A las 11:45 de la mañana, los técnicos del hospital terminaron de poner 2 cámaras en mi cuarto. Una apuntaba al equipo médico, y la otra daba una vista completa del cuarto. El jefe de seguridad, Gael Macías Jiménez, me explicó cómo funcionaba el sistema. «Señor Vallarta, las cámaras grabarán todo el tiempo en alta resolución y con sonido. Todo se guarda en nuestros servidores y también puede ver las imágenes en tiempo real desde este monitor». Me enseñó una pantallita táctil que estaba junto a mi cama, escondida entre los aparatos médicos. «Si ve algo raro, puede apretar este botón, y la seguridad vendrá sin hacer ruido». Linares se quedó conmigo toda la mañana, organizando los papeles que habíamos juntado. Hicimos un archivo de cada fraude, cada firma falsa y cada deuda que Portillo había hecho sin mi permiso. «Calixto, Ibarra llamó hace media hora preguntando cómo estás», me dijo Linares. «Le dije que estabas bien, pero que preferías descansar.
¿Cuándo le vas a contar todo esto? Después de tener la prueba de lo que Portillo quiere hacer, respondí. Ibarra merece saber la verdad, pero quiero tener pruebas antes de que sepa lo que hizo su hermano. En la tarde, los doctores vinieron a verme y dijeron que estaba mejorando. Mientras mi cuerpo se recuperaba, mi mundo se caía a pedazos por la traición de mi familia. A las 2:30, el doctor Bustos llegó con buenas noticias. Señor Vallarta, su oxígeno está estable y la infección está mejorando con los antibióticos. Si sigue así, podría irse a casa en una semana. Doctor, ¿puedo seguir viéndome débil por unos días más? Le pregunté. Por razones personales, necesito que me vean débil y vulnerable. El doctor me miró con curiosidad, pero respetó mi privacidad. Puedo ajustar la medicina para que se vea más dormido y podemos seguir con el oxígeno, aunque ya no lo necesite. ¿Tiene que ver con las cámaras? Exactamente, doctor. Gracias por entenderme, dije, aliviado de tener un doctor que entendía la situación sin preguntar mucho. Linares se fue a preparar comida y traer ropa, pero antes hicimos señas para comunicarnos si pasaba algo. Si había problemas, ella regresaría de volada. El 16 de marzo amaneció con tensión en el aire. No había dormido bien, pensando en lo que pasaría en el día. Las cámaras no habían grabado nada en la noche, pero sabía que Portillo regresaría para terminar su plan. A las 10:15 de la mañana, como había pensado, Portillo llegó a mi cuarto. Traía flores y una cara de preocupación que ahora sabía que era falsa. «Buenos días, papá. ¿Cómo estás hoy?», preguntó mientras ponía las flores en un florero junto a la ventana. Para alguien que no supiera nada, todo parecía normal. Cerré los ojos a medias y respiré con dificultad, haciéndome el más débil de lo que estaba. «Portillo, me siento muy cansado», murmuré. «No te preocupes, papá. Los doctores dicen que estás mejorando. Descansa y pronto estarás en casa», respondió, sentándose junto a mi cama con falsa ternura. Por los siguientes 20 minutos hablamos de cosas sin importancia. Portillo preguntó si tenía hambre, si me dolía algo y cómo iba la recuperación. Todo normal, como una conversación entre padre e hijo en el hospital. Pero yo veía todo lo que hacía, esperando que revelara sus verdaderas intenciones. Las cámaras grababan cada palabra, cada gesto y cada expresión, que después servirían como prueba. A las 11:30, Portillo se levantó y caminó hacia la ventana, viendo la vista del hospital. «Papá, necesito hablar contigo cuando te sientas con más energía», dijo sin voltear. «¿Qué necesitas, hijo?», pregunté, haciéndome el débil. «Es sobre la empresa. Claudio y yo pensamos que deberías pasar la empresa a la siguiente generación. Ya tienes 68 años. Y esto nos hizo pensar en el futuro». Sus palabras confirmaban lo que había escuchado en la noche. Estaba empezando la conversación para revelar sus planes ante las cámaras. «Portillo, todavía no estoy listo para esas decisiones», respondí, dándole cuerda para que siguiera. «Lo entiendo, papá, pero piénsalo. Construcciones Alcocer podría valer más de 2 millones de euros si la vendemos. Con eso, tú y mamá podrían vivir sin preocuparse por el dinero». La ambición en su voz era cada vez más clara mientras hablaba de vender mis bienes. Seguí fingiendo que estaba muy débil para entender sus ideas. Y eso lo animó a ser más directo. «Además, papá, Ibarra vive en Barcelona y no le interesan los negocios. Sería mejor que Claudio y yo nos encargáramos de todo», añadió, sentándose junto a mi cama. Era lo que estaba esperando. «Portillo, creo que necesito descansar», murmuré, cerrando los ojos y relajando mi cuerpo para hacerme el dormido. Mi actuación funcionó. Portillo se quedó viéndome por un rato, haciéndose el que yo estaba dormido. Sentí su respiración cerca de mi cara, revisando si estaba inconsciente. Ya que se convenció de que no podía hacer nada, su actitud cambió. Su voz se puso fría, como la que había escuchado en la madrugada del 14 de marzo. «Perfecto, viejo terco», murmuró, dirigiéndose al equipo de oxígeno. «Esta vez no habrá enfermeras que interrumpan». Las cámaras grabaron todo lo que hizo mientras revisaba el tubo de oxígeno. Esta vez fue más cuidadoso que la primera vez. «2 días perdidos por esa enfermera», dijo en voz baja, creyendo que yo no lo oía. «Pero ahora tengo tiempo para hacerlo bien y sin dejar rastro». Empezó desconectando el tubo del oxígeno.
pero también tocó los controles para que no sonaran las alarmas. Sabía mucho de aparatos, y eso me hizo entender que había estudiado cómo funcionaba el equipo. Claudio tenía razón. Necesitábamos un plan mejor, dijo mientras tocaba los controles. Los 180.000 euros que debemos no pueden esperar. Los prestamistas embargarán todo la semana que viene si no pagamos. Sus palabras confirmaron lo que Linares y yo habíamos calculado con los papeles que encontramos, pero ahora escuchaba que habían usado prestamistas ilegales, y eso complicaba las cosas. Construcciones Alcocer se puede vender por 2.3 millones. Según las evaluaciones que hicimos el mes pasado, siguió diciendo mientras revisaba que no saliera oxígeno. Con eso pagamos las deudas, compramos el apartamento en Málaga y nos sobran 400.000 para nosotros. Sus cálculos demostraban que no era algo que había pensado en el momento, sino un plan de meses. Habían evaluado mi empresa, buscado compradores y calculado cuánto ganarían con mi muerte. Ibarra no sospechará nada, siguió diciendo, asegurándose de que no quedara rastro de que había tocado el equipo. Vive lejos y casi no viene a Madrid. Para cuando venga al funeral, ya habremos hecho todos los trámites legales. En ese momento, me enojé como nunca en mi vida. No solo estaba escuchando cómo me iba a matar, sino que también sabía que planeaba engañar a Ibarra y robarle su herencia. El primo abogado de Claudio ya preparó los papeles para la herencia rápida, añadió con satisfacción. En España, si no hay testamento reciente, los hijos heredan por igual. Ibarra recibirá su parte, pero nosotros controlaremos la venta y todo el dinero. Que no supiera lo del Nuevo Testamento me dio una ventaja. Portillo y Claudio pensaban que mi testamento de 2021 seguía valiendo, y no se imaginaban que lo había cambiado hacía 2 días. Pasé 12 minutos sin oxígeno mientras Portillo acomodaba todo para que pareciera una falla del equipo. Lo que había pasado el 14 de marzo le había enseñado qué hacer para que no sonaran las alarmas. Esta vez, cuando las enfermeras vean que el equipo no funciona, será muy tarde para revivirte, murmuró. Con tu edad y la neumonía, 15 minutos sin oxígeno serán fatales. En ese momento, cuando empezaba a sentir que me faltaba el aire, decidí que ya tenía suficientes pruebas. Era hora de terminar mi plan. Apreté el botón que había puesto Gael Macías junto a mi cama. El sistema enviaría una señal a seguridad y vendrían a mi cuarto en menos de 2 minutos. Abrí los ojos y me levanté en la cama, haciéndome el que despertaba de un sueño. Tenía que actuar bien para que se sorprendiera. Portillo, ¿qué? ¿Qué haces con mi oxígeno? Pregunté con voz débil, pero que se oyera bien, haciéndome el confundido. Su cara se transformó. Sus ojos se abrieron mucho, su piel se puso blanca y sus manos empezaron a temblar. Nunca había visto a nadie tan asustado. Papá, yo solo estaba. El tubo parecía mal conectado. Tartamudeó mientras trataba de conectar el oxígeno con manos temblorosas. Portillo, escuché todo lo que dijiste, declaré, recuperando mi voz. Todo sobre los 180.000 euros que debes, los planes de vender mi empresa por 2.3 millones y cómo ibas a matarme para cobrar la herencia. Sus piernas no lo sostenían y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Su boca se abría y cerraba sin hacer ruido, como un pez fuera del agua. En ese momento, la puerta se abrió y 3 guardias entraron, seguidos por Laya y el doctor Bustos, que habían sido avisados por el sistema. Señores, todo lo que pasó está grabado por las cámaras, anunció Gael Macías, mostrando su tablet con las imágenes. Tenemos pruebas de que tocó el equipo sin permiso y confesó sus intenciones. Portillo se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos, llorando sin control. Por favor, no llamen a la policía, suplicó. Papá, ¿puedo explicarte? Las cosas se complicaron y no sabíamos qué hacer. Nunca quise lastimarte. Me daba asco y lástima al mismo tiempo, y nunca pensé que sentiría eso por mi hijo. Después de escuchar sus planes de asesinato, ahora trataba de hacerse la víctima. Gael, pon las grabaciones para que todos escuchen lo que mi hijo confesó. Cuando pensaba que yo estaba inconsciente, pedí, manteniendo la calma. Gael Macías conectó su tablet al monitor y puso el video desde que Portillo empezó a tocar el oxígeno. Las imágenes eran claras y se oía todo lo que decía.
El doctor Bustos escuchó con cara seria, y Laya tomó notas para el informe. Los guardias estaban listos para actuar si la situación se ponía tensa. Señor Vallarta, según las grabaciones, su hijo no solo intentó quitarle el oxígeno, sino que confesó que quería matarlo por dinero, declaró Gael. Papá, perdóname, rogó Portillo, arrodillándose junto a mi cama. Estamos desesperados por las deudas. Los prestamistas nos amenazaron si no pagamos esta semana. No encontramos otra solución. Portillo, deber 180.000 euros usando mi empresa y mis propiedades sin mi permiso es un fraude. Le respondí fríamente. Pero planear mi asesinato para solucionar tus problemas es imperdonable. En ese momento, Tiago Oliver apareció en la puerta. Lo había llamado y habíamos quedado en que llegaría a esa hora con los papeles. Buenos días, Calixto. Veo que todo salió como pensábamos, dijo Tiago, entrando con su maletín y mirando la escena con calma. Portillo reconoció a nuestro abogado y su cara se puso aún más blanca, sabiendo que Tiago significaba problemas legales. Tiago, enséñale a Portillo el documento que registramos el 15 de marzo, le pedí. Tiago sacó una carpeta de su maletín y le entregó una copia del Nuevo Testamento a Portillo, que lo recibió temblando. Sus ojos leyeron el documento y su cara cambió del shock al horror. Esto no puede ser, murmuró, leyendo que lo excluían de la herencia. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Eras mi hijo hasta que decidiste ser mi asesino, le respondí con firmeza. Este testamento dice que Ibarra Alcocer Vallarta recibirá construcciones Alcocer, las propiedades, cuentas bancarias y todo lo que tengo. Portillo empezó a respirar rápido al entender todo lo que pasaba. No solo había perdido la herencia, sino que también lo acusarían de intento de homicidio y fraude. Además, Portillo, este testamento dice que no son válidas las deudas que hayas hecho usando el nombre de tu papá, su empresa o sus propiedades, sin que él lo autorizara por escrito, añadió Tiago con voz seria. Eso significa que tú eres el responsable de los 180.000 euros que debes a los prestamistas. Le expliqué las consecuencias legales de sus fraudes. Mis bienes están protegidos de tus deudas. En ese momento, Claudio entró al cuarto, alertada de que algo malo pasaba. Se veía enojada y desesperada. ¿Qué pasa aquí?, gritó, acercándose a mí. ¿Por qué hay guardias y por qué Portillo está llorando? Claudio, tu esposo intentó matarme por segunda vez para cobrar una herencia que ya no existe, le expliqué con calma, disfrutando de su cara de sorpresa. Gael volvió a poner las grabaciones para que Claudio escuchara cómo Portillo confesaba sus planes y las deudas que había hecho. Esto es una trampa, gritó Claudio cuando terminó de escuchar las pruebas. Han manipulado las grabaciones para culpar a Portillo. Mi suegro siempre ha sido un manipulador. Señora, las grabaciones las hizo el equipo de seguridad del hospital, que está certificado por la ley, dijo Gael, mostrando que las imágenes eran auténticas. Un experto puede confirmar que no están alteradas. Laya también dijo lo que sabía. Yo vi cómo intentaron quitarle el oxígeno al señor el 14 de marzo. Todo está en mis informes. Claudio volteó a ver a Portillo, buscando una explicación para que las cosas no se vieran tan mal, pero él estaba paralizado. Portillo, di algo. Explícales que es un malentendido, le suplicó, sacudiéndolo. No hay nada que explicar, Claudio, respondió Portillo. Lo planeamos juntos. Necesitábamos el dinero y pensamos que nadie se enteraría. Su confesión eliminó cualquier duda. Los habían descubierto, con pruebas de sus intenciones y sus fraudes. Tiago, haz lo que tengas que hacer para proteger mis bienes, le dije, viendo cómo la pareja que había sido mi familia se derrumbaba. Ya tengo las denuncias por intento de homicidio, fraude y falsificación, confirmó Tiago. También contacté a un abogado para recuperar el dinero que hayan transferido ilegalmente. La justicia empezaba a hacer su trabajo. Claudio reaccionó con furia. Se aventó hacia mi cama gritando cosas sin sentido, pero los guardias la detuvieron antes de que me tocara. «¡Eres un monstruo!», gritó. «Portillo es tu hijo. ¿Cómo puedes destruir a tu familia por dinero? Todo lo hicimos por desesperación, no por maldad». Me daba asco su hipocresía. Después de planear mi asesinato y hacer fraudes, ahora trataba de hacerse la víctima.
Claudio, los 180.000 euros que deben no aparecieron de la nada. Le respondí con calma. Ustedes pedían préstamos a sabiendas, falsificaban mi firma y usaban mis propiedades sin permiso. Eso es planear, no desesperarse. Tiago mostró la carpeta con los papeles que Linares había juntado. Señora Alcocer, tenemos pruebas de al menos 15 transacciones financieras hechas en los últimos 8 meses usando los bienes del señor Vallarta sin su permiso. Claudio miró los documentos con desesperación. Sabía que cada papel era una prueba que empeoraría su situación. Además, siguió Tiago, encontramos fotos de propiedades con precios y fechas de venta escritas a mano por su esposo. Portillo levantó la cara, con los ojos rojos de tanto llorar, y miró a Claudio. Ya no podemos negar nada, Claudio. Está todo grabado. Lo perdimos todo. Cállate, Portillo, le gritó su esposa. No digas nada sin un abogado. Era muy tarde para defenderse. Las pruebas eran claras y las grabaciones eliminaban cualquier posibilidad de decir que eran inocentes. En ese momento, Ibarra apareció en la puerta. Había tomado el primer vuelo desde Barcelona después de que Linares la llamara, contándole lo que pasaba. «Papá, ¿qué pasa aquí?», preguntó Ibarra, viendo a los guardias, abogados, equipos de grabación y a sus familiares en shock. «Ibarra, siéntate. Necesitas escuchar algo que cambiará tu forma de ver a tu hermano», le dije, indicándole una silla lejos de Portillo y Claudio. Gael volvió a poner las grabaciones para Ibarra, que escuchó en silencio cómo Portillo confesaba sus planes. Su cara cambió del shock al horror, luego a la incredulidad y, finalmente, a una tristeza que me dolió. «Portillo, ¿de verdad ibas a matar a papá por dinero?», le preguntó con la voz temblorosa. Su hermano no pudo sostener su mirada. «Ibarra, las cosas se complicaron. Debíamos dinero a gente peligrosa, no veíamos otra salida. ¿Y yo qué pintaba en sus planes?», siguió Ibarra. Según las grabaciones, pensaban engañarme y manipular la herencia. Claudio trató de justificarse, pero Ibarra la calló con un gesto. «No quiero explicaciones de ti, Claudio. Has estado involucrada en un plan para asesinar a mi padre. No hay justificación para eso», declaró Ibarra con una madurez que admiraba. «Ibarra, tu padre cambió su testamento para que tú seas la única que herede», le informó Tiago, entregándole una copia del documento. Ibarra leyó el testamento con cara seria, entendiendo por qué había tomado esas decisiones. «Papá, entiendo por qué hiciste esto», me dijo, acercándose y tomando mi mano. Nadie debería enfrentar una traición así de su familia. Su apoyo me alivió después de esta pesadilla. «Portillo, Claudio, quiero que salgan de este hospital y no se acerquen a papá», ordenó Ibarra con autoridad. «Han hecho suficiente daño. Ibarra, por favor, somos familia», suplicó Claudio. «La familia no planea asesinatos por dinero», respondió Ibarra. «Ustedes decidieron ser criminales. Ahora enfrenten las consecuencias». Los guardias, siguiendo las órdenes de Gael, sacaron a Portillo y Claudio del hospital, prohibiéndoles regresar sin permiso. «Doctor Bustos, quiero que quede por escrito que Portillo Alcocer Vallarta y Claudio Alcocer Vallarta tienen prohibido entrar a este cuarto y saber algo de mi salud», pedí. «Entendido, señor Vallarta. Actualizaré su historial con esas restricciones», confirmó el doctor. Cuando se calmó todo, y solo estábamos Ibarra, Tiago, Linares y yo, por fin pude respirar y sentir que había recuperado el control de mi vida y de lo que tenía. «Papá, siento mucho que hayas tenido que pasar por esto», me dijo Ibarra con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que Portillo fuera capaz de algo así». «Ibarra, nadie podía imaginar esta traición. Portillo y Claudio tomaron decisiones malas y se metieron en problemas. Tú no eres culpable de lo que hicieron». «¿Y qué les va a pasar ahora?», preguntó, queriendo saber las consecuencias de lo que habían hecho. «Tiago va a denunciarlos por intento de homicidio y fraude», le expliqué. «Además, los que les prestaron dinero van a tratar de cobrar, pero no podrán usar mis bienes». La justicia iba a seguir su camino. 3 semanas después, el 8 de abril de 2024, me dieron de alta del hospital. Me había recuperado por completo y, aunque parezca mentira, todo el estrés por lo de la familia no afectó mi salud. Ibarra se quedó en Madrid todo ese tiempo, trabajando desde Barcelona y ayudando a Tiago con los problemas legales.
Papá, he revisado los libros de construcciones Alcocer, me contó Ibarra mientras organizaba papeles. La empresa está bien, pero creo que deberíamos venderla y poner el dinero en otras cosas. Su habilidad para los negocios me impresionó. Por años, había pensado que no le interesaba la empresa, creyendo que su trabajo en Barcelona la había desconectado de nosotros. Ibarra, ¿te gustaría encargarte de la empresa?, le pregunté, queriendo saber qué quería hacer. Papá, creo que sería mejor vender construcciones Alcocer y poner el dinero en algo más moderno, respondió, con una visión que me sorprendió. Tenía razón. A mis 68 años, ya no tenía ganas de seguir con la empresa, sobre todo después de ver que el que iba a ser mi heredero la había usado para pedir préstamos fraudulentos. ¿Has encontrado a alguien interesado?, le pregunté, queriendo saber. Tiago me puso en contacto con 3 grupos que compran empresas de construcción. Según las primeras evaluaciones, Construcciones Alcocer se podría vender por 2.400.000. Por nuestra experiencia, los clientes y los bienes. El precio era parecido a lo que Portillo había dicho, lo cual me daba mucha rabia. Él había calculado el valor de la empresa, pero no iba a recibir nada. En esas semanas, Tiago nos contó cómo iban los problemas legales de Portillo y Claudio. Ya los denunciamos por intento de homicidio, con las grabaciones y los testimonios de los médicos, me dijo Tiago. Además, estamos tratando de recuperar el dinero que usaron para sus fraudes. ¿Intentaron hablar contigo?, le pregunté, queriendo saber cómo estaban. Claudio llamó varias veces a mi oficina para llegar a un acuerdo, pero le dije que no había nada que negociar. La denuncia sigue su curso, respondió con firmeza. Linares, que había aguantado mucho, empezó a sentirse mejor. Saber que Ibarra era de confianza la calmó. Calixto, creo que deberíamos aprovechar esta nueva etapa para hacer lo que siempre quisimos, me dijo una tarde mientras preparaba té. Tenemos salud, dinero y sabemos que Ibarra se encargará de todo. Me hizo pensar en cosas que había dejado para después, por mis obligaciones en la empresa y con la familia. ¿Qué tienes en mente, Linares?, le pregunté. Siempre hablamos de viajar por Europa, ir a museos, conocer otras culturas, pero nunca encontrábamos el momento. Ahora podríamos viajar sin preocupaciones. La idea me gustó mucho. Por años, había dejado de hacer lo que quería por el trabajo y la familia. Ibarra apoyó lo que dijo su mamá. Papá y mamá deberían aprovechar. Yo puedo encargarme de la venta de la empresa y de todo con Tiago. Se merecen disfrutar esta etapa sin preocupaciones. En las siguientes semanas empezamos a planear viajes que siempre quisimos hacer. Ibarra nos ayudó con agencias de viajes, que nos organizaron todo. El 15 de mayo, Ibarra me enseñó una oferta para comprar construcciones Alcocer por 2.350.000 euros, de un grupo de inversores catalanes que tenían buena reputación. Papá, revisé los antecedentes y todo está bien. Ofrecen buenas condiciones de pago. El 40% al firmar el contrato y el resto en 6 cuotas con intereses bajos. Ibarra, haz lo que creas mejor. Confío en ti, le dije. Mientras tanto, nos enterábamos de lo que pasaba con Portillo y Claudio por conocidos. Su situación económica había empeorado. Calixto, según me dijeron, perdieron su apartamento y ahora viven en un cuarto alquilado, me contó Tiago. ¿Portillo consiguió trabajo?, pregunté. Ahora trabaja de repartidor de comida a domicilio. Sus problemas legales han complicado que encuentre un trabajo normal. La justicia poética no me hizo sentir mejor, pero me confirmó que las decisiones tienen consecuencias. Portillo eligió traicionar y cometer delitos, y ahora sufría las consecuencias. El 1 de junio firmamos la venta de Construcciones Alcocer. Me jubilé y me liberé de las responsabilidades que tenía. El 3 de diciembre de 2024, cuando el avión despegó de Madrid, sentí una libertad que no había sentido en muchos años. Ibarra estaba mirando el mapa de nuestros viajes, que incluían 15 países de Europa, Asia y América. Papá, nuestro primer destino será Roma por 2 semanas. Luego Florencia, después París y en enero estaremos en Suiza para esquiar, me dijo emocionada.